Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Para mí es un privilegio compartir con ustedes y en esta serie que estamos hablando, realmente para edificación de su pueblo, quiero hablar hoy acerca de un tema, de una pregunta que es muy importante. ¿Por qué los judíos no creyeron en Jesús como el Mesías? Y quiero mencionar de una manera muy breve 5 razones por qué los judíos no entendieron ni recibieron a Jesús como el Mesías. En primer lugar, ellos no lo reconocieron como Mesías porque Jesús, según ellos, no cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Los judíos no han entendido todavía, ni entendieron en esa época, las dos manifestaciones o lo que llamamos las dos venidas de Jesús. En primer lugar, Jesús vino como niño, humanizándose para redimir a la humanidad, pero prometió volver después para llevarse a la iglesia, que conocemos como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, lo que llamamos la segunda venida de Cristo. Los judíos no entendieron eso y entonces ellos creen solamente que el Mesías viene una vez y ya. Entonces, como Jesús no cumplió todas las profecías, porque hay unas profecías de la primera venida y hay otras profecías de su segunda venida, los judíos no lo han entendido y por eso lo rechazaron, porque no cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. En segundo lugar, los judíos no aceptaron a Jesús, sino que lo acusaron como blasfemo e impostor. Y los judíos toman esa palabra porque Jesús dijo muchas veces el yo soy, que los judíos entienden que es el nombre del Padre, como lo dice en el libro de Éxodo cuando se manifiesta a Moisés y le preguntan cuál es su nombre. Y Dios le dice o le responde, yo soy el que soy. Y a los hijos de Israel diles, yo soy me envió a ustedes. En Éxodo 3, versículo 13 y 14. Entonces, como Jesús tomó ese nombre, yo soy, inclusive en el Evangelio de Juan se habla de los 7 yo soy de Jesús. Yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, etc. Entonces, por Jesús hablar de yo soy, ellos dijeron que estaba blasfemando y lo toman como un impostor de que él se hace pasar por Dios. Además de eso, él dijo que perdonaba pecados y también sanó a los enfermos y recibió adoración. Y por todas esas razones, ellos lo rechazaron porque se hacía igual a Dios. En tercer lugar, rechazaron a Jesús y no lo aceptan porque según ellos desafiaba a los rabinos cambiando asuntos de la ley. Cuando nos leemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, él decía, en la ley dice tal o cual cosa, mas yo digo esto. Y cuando ellos ven escrito eso, dicen que Jesús estaba cambiando la ley de Dios y la ley de Moisés y haciéndose pasar por Dios. Entonces ellos lo rechazaron. Para usar un ejemplo, cuando Jesús dijo en el Antiguo Testamento, dice ojo por ojo y diente por diente, y dice que según la ley, dice amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús dijo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces dicen, cambió la ley. Y por esas cosas ellos no aceptan a Jesús como el Mesías, porque dicen que él cambió la ley y la adulteró por hacer esos cambios. Entonces por eso no lo aceptan. En cuarto lugar, el propósito de Dios también está ahí marcado dentro del plan divino
de endurecer el corazón de los judíos para poder establecer la salvación de los gentiles. Y me explico. Por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de Romanos, habla de que Dios endureció a los judíos para que los gentiles sean salvos, y se introdujo la salvación, y compara a los judíos como el olivo natural y a los gentiles como el olivo silvestre, y dice que Dios desgajó el olivo natural para injertar el olivo silvestre, dando a entender que los gentiles son injertados en el pueblo de Dios. Y voy a leer textualmente la razón por qué Dios endureció al corazón de los judíos que no entendieran, y todavía no lo entienden. En Romanos 11:25, y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Noten, tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Entonces todo Israel será salvo. Noten que ese endurecimiento de los judíos es por un tiempo. Todavía está endurecido. Cuando se cumpla el número de salvos gentiles, dice que el Señor tocará el corazón de ellos, se convertirán al Señor y todo Israel será salvo. Eso es una promesa para ellos, y también, lógicamente, que es el cumplimiento del propósito de Dios. Y en quinto lugar, también dice la Biblia que hay un misterio escondido, que los judíos todavía no han entendido, y esto es importante. En la carta que Pablo escribe a los Efesios, capítulo 3 y versículo 3 al 5 dice: me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo podrán darse cuenta que conozco el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Note que Pablo aquí está diciendo que hay un misterio escondido que le fue revelado a él, luego él lo reveló a los profetas y los apóstoles y a la iglesia, para que la iglesia lo dé a conocer, de acuerdo a lo que sigue diciendo en el capítulo 3 a partir del versículo 8. Entonces la iglesia es llamada a proclamar el evangelio de la salvación por la gracia en el sacrificio o muerte de Cristo en la cruz del Calvario para la salvación de los gentiles. Y los israelitas, los judíos, no han entendido ese misterio escondido que ya fue revelado a Pablo, y la iglesia ya lo conoce, pero los judíos no lo reconocen, y por eso ellos no han aceptado a Jesús como el Mesías. Esto es dentro del plan y la voluntad de Dios. Entonces, por todas estas 5 razones que he mencionado tan brevemente, podemos deducir que en el plan de Dios endureció a los judíos, no les ha dado el entendimiento para que podamos los gentiles formar la iglesia, y lo que se llama la iglesia cristiana, salvada por gracia, por la muerte de Cristo, y por amor de Dios nos dio vida eterna y salvación con Él. Hermanos, este tiempo es muy corto para hablar todas esas cosas, pero les espero en el próximo. Estaremos hablando de otro tema interesante para seguir conociendo el plan bendito del Señor. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.